comentarios acerca de lo que ya el padre Trini nos ha expresado, ¿verdad? Y o acerca en general sobre la figura de Rutilio, pues podamos empezar a levantar la mano, ¿verdad? Entonces, aquí estoy yo atento, sí, adelante. Bueno, yo solamente para agradecer al Padre Trini, ¿verdad? Por iluminarnos también y poder contribuir pues a conocer el origen, ¿verdad? Y el trabajo de las comunidades especiales de base. Yo solo quizás compartir con ustedes parte del proceso que nosotros hemos tenido como comunidades y que nos fuimos constituyendo así a partir del trabajo de sacerdotes y laicos que nos ayudaron y que nos formaron también en ese modelo de ser iglesia, ¿verdad? Una iglesia de los pobres, como nos decían. Yo vengo de la Libertad y ahí hizo un trabajo también Miguel Cavada, como bien lo decía el padre Trini. Miguel llegó como los años 83, 84, ¿verdad? Por esas comunidades y digamos llegó como colaborador del padre Javier Aguilar, ¿verdad? Pero los cantones en ese momento no eran como una prioridad de trabajo pastoral. Entonces Miguel fue también de alguna manera proyectándose, ¿verdad? Con un trabajo con laicos y laicas desde las comunidades rurales de Santa Tecla. Ya había una experiencia antes, después del asesinato del padre Rafael en el 79, habían como pequeños grupos que se reunían en Santa Tecla también, ya hacían un trabajo con esta visión, ¿verdad? Leer la Biblia, como decía él, pero también encarnarla en la realidad, ¿verdad? De los pobres, de los sufridos. Entonces con Miguel se vivió un trabajo muy intenso, ¿verdad? Desde una educación popular, con una metodología del juego, del canto. Él fue de esa manera como interiorizándose con la gente, ¿verdad? Digamos, tenía esa facultad de poder enseñar a los campesinos y las campesinas de una manera sencilla la realidad compleja, social y política del momento. Así fuimos nosotros, quizás yo estaba muy cipote y fuimos como adentrándonos en ese modelo de ser iglesia. Entonces entendimos que la fe debe vivirse en comunidad y la lectura de la Biblia debe hacerse en comunidad, y que al final debe haber un compromiso, ¿verdad? Para cambiar la situación. Entonces nosotros vivimos esa experiencia con Miguel, ¿verdad? Él trabajó mucho todo el tema también del canto, del canto popular. Se hacían talleres en Teotepeque, yo participé en algunos, tuve el privilegio de que mi papá era un músico innato, ¿verdad? Y me enseñó a tocar guitarra y yo participé en los talleres en Teotepeque, donde se trabajó mucho uno de los libros de canto que dice El pueblo canta, ¿verdad? Allí se trabajaron en Teotepeque. Entonces allí participaba también Daniela, que hoy es la directora del equipo Maíz, y otro sacerdote que se llamaba Ángel María, que tocaba concertino. Entonces de esa forma nosotros fuimos adentrándonos también a través del canto, pero se hacían trabajos de formación también en otros lugares donde nosotros poníamos en común la comida, ¿verdad? Algunos llevábamos las tortillitas, el pan, el queso, los aguacates, cualquier cosa, fruta que la traíamos, la compartíamos en una mesa común y allí se hacían los talleres de formación. Entonces fue un momento como de apogeo, de auge del movimiento de las comunidades en ese momento. Entonces nosotros surgimos allí, ¿verdad? De ese trabajo importante que Miguel impulsó y que también vino a fortalecer un equipo de misioneros que ya Javier Aguilar, el párroco, estaba allí coordinando, y que surgieron como unos misioneros laicos que se fueron a las comunidades también a hacer un trabajo pastoral de acompañamiento, ¿verdad?
Bueno, ese es como un modelo, ¿verdad? Que de orígenes de nuestra comunidad. Después hemos venido pues siempre articulándonos los esfuerzos. Quiero decir que hay un esfuerzo también nacional de comunidades eclesiales de base que están una en Morazán, acompañadas por el padre Rogelio Poncel y otros por también Miguel Ventura, que es un ex sacerdote que también fue gobernador de Morazán y que hizo un trabajo también importante en el desarrollo, en el impulso de las comunidades eclesiales de base, ahí en Segundo Montes, Cacaupera también, en el Bajo Lempa, también con el padre Pedro de Cler, que hizo un trabajo también muy importante en los últimos años de acompañamiento de los sectores más vulnerables, ¿verdad? Y las comunidades pues que fueron acompañadas por él y ante los problemas también socioambientales, ¿verdad? De las riberas del río y todo eso, el apoyo a las cooperativas, ¿verdad? El desarrollo en botiquines comunitarios, etc. Un trabajo intenso que hizo padre Pedro, que fue uno de los impulsadores, considerado para nosotros como uno de las principales personas que impulsó este modelo de ser comunidad eclesial de base, que venía en una experiencia como padre belga que habían pasado en San Miguelito, en Panamá, y traían también como una idea importante también que se vino configurando también en las condiciones estas en Sacamil. Hace unos días, el 9 de febrero, se cumplían 54 años de este modelo de ser comunidad, de la primera experiencia que hubo en Sacamil, ¿verdad? De comunidad eclesial de base. Luego se fue extendiendo con misioneras, misioneros. Y solo eso, ¿verdad? Decir de que las comunidades han vivido también una marginalidad desde las estructuras eclesiásticas. Yo conozco pocas experiencias donde los sacerdotes son los que impulsan un modelo actualmente, ¿verdad? En el caso del Bajo Lempa, fueron como desconocidas por los párrocos, ¿verdad? Tanto así que les volvieron los murales y todo eso. En Jardines de Colón también, una comunidad que está en la Libertad, pasó lo mismo. En Nahuizalco también una comunidad que también ha sido marginada también por el modelo de ser, pues, y porque no coincide con el modelo pastoral de los sacerdotes. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Voy a tomar como para hacer la lista. ¿Usted y alguien más que desee participar? ¿Usted? Ajá. Y este hermano. Muy bien. Vamos a ir así. Por favor. Bueno, hola. Bueno, miren, yo rapidito, padre, porque ha estado como bien interesante su exposición desde esa vivencia, digamos, de comunidades, ¿verdad? Yo pensando sobre lo que usted decía, encontraba que un aspecto relevante para las comunidades actualmente, sea la que sea, ¿verdad? Son las amenazas que se enfrentan. Y me voy a ubicar en la realidad de las comunidades, por ejemplo, en las que yo trabajo, ¿verdad? En la zona de Brisas de Candelaria, aquí por la zona sur de San Salvador. Entonces, por ejemplo, ahí enfrentamos la problemática del cacicazgo, por ejemplo. Eso es bien fuerte dentro de las comunidades. Son familias, son grupos de personas, ¿verdad?, que tienen autoridad frente a toda la comunidad, ¿verdad?, y tienen un poder también económico frente a la comunidad. Y esa es una dificultad muy seria que todavía vivimos, ¿verdad? Y por el otro lado también, digamos, ese aspecto que las parroquias vivimos con respecto a los curas párrocos, ¿verdad? Nos cambian curas dependiendo de cómo esté conformada la parroquia, de la situación económica que se viva dentro de la población o sector en el que nosotros compartimos, ¿verdad? Entonces, las líneas pastorales, digamos, que llega de cada párroco es diferente. Entonces, digamos, y así nos confunden a nosotros. Porque, por ejemplo, en lo que va de 10 años de nuestra parroquia, porque es una parroquia bien nueva, hemos tenido, imagínense ustedes, 5 párrocos. Y cada uno lleva su propia línea pastoral. Entonces, y su propio interés también,
estoy haciendo una crítica. Entonces, recuerdo que el primer párroco, pues, era miembro de una congregación religiosa, estructuraron la zona, eso es magnífico, ¿verdad? El siguiente párroco ya eso no le importó, que sigan las comunidades como están, pero yo lo que quiero ver son actividades económicas. Y todos vamos a caminar a recoger gente para fortalecer la economía. Ciertas necesidades hay porque son comunidades de escasos recursos económicos. El tercero, pues ya no todo debe ser light. Todos nos amamos, todos somos felices, nadie se ofende. También es importante, ¿verdad? Pero resulta que no tenemos como una coherencia, una línea concreta. Por ejemplo, no estamos siendo, digamos, respaldados por una pastoral establecida, basada, por ejemplo, en Medellín o en Puebla, en lo que quiera, pero no hay nada claro. Es pasar el tiempo a como caiga, ¿verdad? Con ciertas cositas buenas, pero... Entonces a mí sí me preocupa, ¿verdad? Que dentro de nuestras comunidades no haya una clara línea de trabajo, con planes a largo plazo, por lo menos un quinquenio debería decirse. Primero, como decía usted, padre, ver cómo está la comunidad, juzgar cómo estamos, y a partir de eso, bueno, ¿cuál es la meta? Todos nos estamos haciendo viejitos y queremos jóvenes. Bueno, entonces trabajemos la pastoral de los jóvenes en determinado tiempo. Pero eso es una cuestión que yo resiento. Por el otro lado, yo creo que tenemos que ser críticos a la cuestión del sacramentalismo. Ahí no pasamos que la confesión, que el bautismo, que no sé qué, ¿verdad? Pero no pasamos de eso, ¿verdad? Y yo una pregunta para el padre, de cara a las nuevas comunidades en este tiempo. ¿Cómo ve ese asunto de la sinodalidad en el esfuerzo de las comunidades eclesiales de base de este tiempo y sobre todo en este conjunto en el que estamos ahora? Vamos a dar, no sé si quiere contestar ya. Que conteste, dele, bueno. Sí, yo creo que la sinodalidad podría ser buena encauzada como dice usted, con una visión pastoral y un proyecto de transformación de la sociedad a través de las comunidades. Pero si es para fortalecer solo la estructura eclesiástica, quizás allí no nos ayuda mucho a los esfuerzos de comunidades eclesiásticas, ¿verdad? Digo pues porque en lo de las comunidades eclesiales de base, primero, de parte del sacerdote, del obispo, tendría que haber una renuncia de disposición de poder y un bajarse al nivel de la gente, de la comunidad. No sentir aquí yo soy el que manda y mira de arriba para abajo, sino ver la igualdad de todos en la participación. Entonces había que estar atentos. El problema es que las comunidades eclesiales de base, como no son una gran cantidad todavía, no son una fuerza que detenga ni que evite las cosas. Y más bien la línea de las pastorales de las nuevas comunidades, como llaman, o la pequeña comunidad cristiana, va en la línea de fortalecer más el aspecto eclesiástico, vertical, ¿verdad? Por eso sustituyeron a las comunidades eclesiales de base por las pequeñas comunidades. Cuando Monseñor Rivera y Damas nos propuso de qué pensábamos si como plan de la arquidiócesis asumía el plan CIENE, que es de las comunidades y las pequeñas comunidades, nosotros le dijimos que no estábamos de acuerdo, ¿verdad?
que no estábamos de acuerdo, porque es un proyecto que busca darle protagonismo a la jerarquía, ¿verdad? Y lo peor es que no solamente la jerarquía, sino envenenan hasta a la gente de pastoral. Lo envenenan, le dan ese tiempo porque él ya es un superior. De modo que, por ejemplo, si yo voy a una comunidad a querer organizar una comunidad de base, va a venir el apóstol, el encargado de decirme, mire, y usted ya tiene el permiso del padre, del párroco. Y si le digo no, bueno, no lo puede hacer, porque aquí el que da la autoridad para eso es el párroco. Solo para cerrar, en aquel tiempo, estando Monseñor Romero, me dijo un día, mire padre, aquí han venido a poner una queja contra usted. Me sorprendió porque de tener puesto queja. No se preocupe, me dijo. Me dijo, el párroco de tal pueblo, por cierto, ya se murió, que vino a decirme que usted estaba organizando comunidades cristianas en la jurisdicción de su parroquia. Y él venía a ponerme las quejas como para que yo lo regañara por estar haciendo eso. Entonces me dice, Monseñor, no se preocupe, porque yo le dije, padre, ¿cuántas comunidades usted ya organizó en su parroquia? Y no le dio un poco de pena y le contestó un poco tímidamente, no, Monseñor, no lo he hecho. Bueno, digo, entonces mire, en vez de venir a ponerle queja contra el padre, yo le recomendaría que lo vaya a buscar y diga, gracias padre que me está ayudando en el trabajo que yo no hago. Fue la respuesta de Monseñor Romero, porque la visión de las comunidades es esa, pues sí. Jesús dijo, vayan por todo el mundo a evangelizar. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en Ejapa, la gente se iba a otros lugares y a evangelizar. Por ejemplo, allá en Guasapa fuimos con unas comunidades, fuimos a celebrar el aniversario. ¿Y cómo nos surgió la comunidad aquí? Porque aquí fuimos a Ejapa a aprender y después vino otro compañero a evangelizar y iba a liderar el pueblo. Es decir, las comunidades son misioneras, pues, ¿verdad? Que van aquí y allá donde hay necesidad de proclamar la buena noticia como la vivimos en las comunidades cristianas de Guatemala. Sí, hay una pequeña réplica, chiquita, para responder a la participación de los demás compañeros. Yo quería que entendiéramos como lo que pasa en las cartas de San Pablo, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los hebreos. Cada uno era una comunidad, cada una con su problemática, cada una con su experiencia. No todas analizaban el mismo problema. Nos pasa lo mismo a nosotros todavía, hoy en día. Pero ¿cómo se puede lograr? Primero, cuando uno se reúne desde la fe, porque es la base para la comunidad de base, la fe. La fe es la que me llama a involucrarme, a participar, a comprometerme y a veces hasta lograr el sacrificio. Pero es la fe la que nos compromete. No es el obispo, no es el cura, no es el hermano mayor, no es nada de eso. Es simplemente la fe la que nos lleva a ese tipo de compromiso. ¿Y cómo lo logramos? En la medida que fortalecemos el trabajo en la comunidad. Pero cada comunidad es diferente, de eso tenemos que estar bien claritos. La experiencia que dice el padre señorito, se van para los sultanos, se van a hallar otro problema. Aquí mismo, he hablado con una compañera ahorita religiosa, digo, ahí en la chacra. Ellos ahorita están en otro problema, porque ya no están las maras. ¿Quién está analizando ese problema? Sí. ¿Cómo le podemos ayudar a nosotros? Si no sabemos nada de eso, no podemos ayudarle tampoco. Entonces cada uno viene aquí, lleva lo suyo y se va para su casa. ¿Por qué? Porque no hemos logrado unificar los criterios que necesitamos para poder funcionar como una comunidad especial desde aquí, formativa, para poder después ir a nuestros lugares a comprometernos sobre cosas diferentes. Muy bien, muchas gracias, hermano. Hermano, gracias.
trabajar en la parroquia donde él estuvo, en Santa Lucía, donde empezaron las comunidades, y ahí se llamaban grupos de amistad, ni siquiera se llamaban comunidad cristiana, se llamaban grupos de amistad. Desde el 75 que hubo la primera masacre allá por las calles, ¿verdad? Ya estaba yo allí, pero yo no lo conocía a él. Llegué a continuar el trabajo de él y yo no crean que tenía una gran formación. Yo venía de ser catequista en los pueblos, ¿verdad? No sabía mucho, pero era sensible gracias a los papás que había tenido. Tenía una educación de sensibilidad. Del 83 tuve que salir de la Santa Lucía porque estaba otro sacerdote que se llamaba Luis Resino. Él llegó primero bien acercado hasta me llegó a vivir a la parroquia un año y después que tenía que salir porque yo revolvía la Biblia con la política. Salí y me fui para Popa. Allá estuve 4 años y lástima que se fue Elena, ¿verdad? Yo trabajaba coordinada con los proyectos que tenía Cáritas y ya estábamos trabajando con la comité de emergencia con el montón de desplazados que llegaban, 600 desplazados, y estábamos organizando en un cantón Treseiba, estábamos organizando el materno infantil con la ayuda de Cáritas, ¿verdad? Ellos nos daban los alimentos para la emergencia, pero ahí nosotros organizando gente. Ahí me acusaron de estar llevando alimentos para WhatsApp. Y el padre Martel, que él decía, ustedes trabajan en las comunidades porque yo he sido formado en Concilio de Trento, pero nos daba espacio, era tan abierto, mejor que el otro padre que me sacó por estar revolviendo la Biblia, ¿verdad?, con la política. Y quiero decir que continúo, estoy en Cinquera, Cantón San Nicolás, y el que está allí es de lo que estaba diciendo la hermana. Él se llama ministro, ya ascendió a ministro, y no nos reunimos en la iglesia de San Nicolás porque dice que nosotros hablamos de política. Entonces, y nos dan el espacio, pero que solo para leer la Biblia y para rezar rosarios. Entonces le dijimos, muchas gracias, nos reunimos en mi casa, ahí nos reunimos. Esta semana vamos a proyectar un documental de Monseñor Romero y vamos a proyectar otro documental, pero no en la ermita, sino en la comunal, porque estamos celebrando, creo, 31 años de que repobló. Siquiera se recuerdan que desapareció del mapa, pero ahí estamos, ¿verdad?, en el cantón. Y quiero decirle que voy también a Sensuntepeque. Sensuntepeque hay un comité que se organizó desde 2006, pero nunca había hallado un lugar en las parroquias de que les dieran un espacio. Hasta hoy, la semana pasada, 2 semanas, fui y hallamos un sacerdote de una parroquia que dicen que es la más pequeña de allí, que no es muy conocida, que se llama San Antonio. Ya el sacerdote llegó a reunirse con nosotros y ¿qué me pidió la gente? Que van a hacer un novenario. Dice, bueno, el equipo me iba a preparar un novenario y yo ya lo llevo. Se los voy a llevar para que hagan el novenario, pero de Monseñor Romero. Y de los miembros del comité dice un señor que se llama Víctor y dice que él acepta lo espiritual de Monseñor, pero no la práctica. Pero aquí le llevo yo empezando con la religiosidad popular, se llama esto, de las novenas, de los Vía Crucis. Ya yo creo que Trini me trae allí por ahí el Vía Crucis, que también lo hizo el equipo maíz. O sea, las palabras de Miguel Cavada siguen, ¿verdad? Las orientaciones de él aquí están de forma popular. O sea, ando yo a la novena y tenemos el Vía Crucis, las dos cosas. Pues en este momento que va a empezar la Semana Santa es propicio para que, pero no creo que los párrocos tradicionales vayan a aceptar esto, ¿verdad? Y yo, la verdad que allá en Candelaria y Cucatlán hay otro comité, y el sacerdote pidió que fuera Menchita y yo, porque éramos las que iban, que le entregáramos documentos. Todavía estaba la cédula, tuvimos que entregarle la cédula para identificarnos quiénes eran. Y nos dijo, les voy a dar una recomendación, cuando lleguen las parroquias primero pasen por el sacerdote, no se vayan ahí, como nosotros nos habíamos ido por la organización, ¿verdad?, después del terremoto del 2001. Entonces no pasamos por la parroquia, el comité ya estaba organizado y él no se daba cuenta. Entonces, las dos formas se pueden, si dan espacio hay que ir por la parroquia, pero si no hay, usted tiene un familiar, un amigo conocido, por allí váyase, por allí el camino donde le van a dar la entrada, ¿verdad? Así es el trabajo con nosotros. No está fácil, porque
Pues sí, allí ya la gente lo tiene. Un alumno me dijo a mí, íbamos en el Via Cruz, usted me dijo, y la profe María y la otra compañera, son las que viven en la comunidad. Un alumno. Entonces, ahí está. Gracias. Tenemos otras dos participaciones que eran el hermano y el señor Fernando también, ¿verdad? Y aquí hay otra. Yo llevo la lista. Adelante. Yo. Sí. Bueno, no voy a usar el micrófono, creo que. Bueno, yo creo que me está preocupando la celda, está bien la celda que nos dio aquí el padre y a mí me ha retroalimentado. Pero lo que yo estoy sintiendo en estos momentos es que se ha perdido la verdadera concientización de lo que iniciaron, como dijo aquí el compañero, que las verdaderas tenían que ser de base. Entonces, me preocupa la situación de la formación de líderes, porque aquellos allá, los líderes antiguos, cuando comenzaron, algunos murieron, se fueron por las mismas situaciones que vivió el conflicto armado y antes de la presentación de la Iglesia Católica. Fueron, los asesinaron, no hay que decirlo. Entonces, ahora como que faltan retomar, sí, de lo que han quedado antiguos, como lo que van a pasar, y él, como retomar esos lineamientos a los jóvenes, porque ellos son los que tienen que ver con eso. Entonces sería una parte que hay que como ver cómo se reanuda. Ahora el asunto es otro que se estaba hablando, hermana. Yo aquí traigo la tercera carta pastoral de Monseñor Rivera y Monseñor Romero. Y aquí me llama, aquí hay varias cosas bien definidas, y me llama la atención algo de lo que se está hablando aquí, lo que dijo la hermana anteriormente. Dice, Monseñor Romero decía, pero los que se profesan cristianos y como tales se organizan, tienen la obligación de confesar su fe en Cristo y de usar en su actividad social y política, ya juntas las dos dimensiones, social y política, porque los políticos nos han metido desde, voy a decir, ponte yo, en la cabeza, que era chuco, que eso no lo come el pueblo, hasta subversivos se le llamaban en aquel tiempo, y de ahí empezaron las manifestaciones. Y no, la política debe ir a la par de la fe, porque si vemos la historia de Jesús de Nazaret, él fue tal vez un político intrínseco, porque si lo vemos de su muerte, ¿qué fue? Un juicio político, porque él se enfrentaba con los fariseos, con los doctores de la ley, y les refutaba todo lo que decía. Entonces se dijeron, bueno, ¿y este apóstata qué? ¿Nos va a enseñar a nosotros o nos va a votar nuestro poder? Decían los letrados de los fariseos. Y esa fue la causa de la muerte de Jesucristo. No fue porque fue voluntad del Padre. Bueno, ese es otro rollo dogmático, que quiere decir. Pero lo que yo quiero llegar es que Monseñor Romero habla de eso. Y de usar en su actividad social y política aquellos métodos que estén de acuerdo con dicha fe. Lo que dijo por ahí el compañero. Entonces, si mi fe está basada en una comunidad acerca de la justicia, entonces no hay una dualidad separatista en eso, porque la política viene de aquella palabra griega polis, que quiere decir ciudadanos viendo trabajar en común, es para todos. Los políticos allá, partidistas son una cosa, pero el pueblo debe estar inmerso en eso. Lo único que hay que como hacer, atar los cabos. Entonces yo siento que para retomar este caso es como que volvamos como a empezar con los que están haciendo los talleres de formación para caer en cuenta, como dicen, caer en el 20 de lo que estamos haciendo. Porque vaya, no quieren saberlo. Yo fui bastante activo en los sindicatos, hasta, no por llegar al protagonismo, fui representante de conflictos. Pero ahí hubo un problema de que ahí se separaba el partido con la fe, y yo estaba con la visión de José Romero. Entonces, porque yo venía a oír aquellas homilías en Catedral de él, estuve en el tierra, bueno, entonces, y entonces ahí la cúpula del partido, perdón, del sindicato, le manda a uno a hacer el trabajo como lo debe ser. Claro, en teoría es defender al trabajador, al recurso. No sé si me
hacer un poco la tangente, pero estoy en una situación volviendo. La preocupación es esta, la dimensión de la fe por la práctica de la justicia. Entonces, si la política es injusta o la estructura social es injusta, inclusive, dice, la jerarquía, a mí, si la jerarquía está haciendo algo indebido desde mi posición de mi fe, me manda la misma historia de la salvación de Jesucristo, que yo debo de cuestionarla, debo de respetarla, pero debo de cuestionarla, como dicen aquí. A mí a veces me echaba de las iglesias. No, hay que hablar de política, vamos a hablar, y aquí hay que vivir la fe de cánticos, como decía el padre que decía el padre Rutilio Grande, son huetones, no es pom, pom, pero aquí nada. Y ya por último sí, la encíclica Gaudium et Spes dice, el laico pues no se compromete con las cuestiones temporales en su entorno, está poniendo en riesgo y peligro su eterna salvación. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que debemos ser partícipes de la realidad nacional. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y una participación antes de dar al padre la oportunidad de réplica, ¿verdad? Del compañero de Naranja. Buenos días, quiero presentarme. Me invitó el hermano Julio Flores. Aquí es primera vez que vengo de Usulután, perdí la ponencia y yo he estado hablando con algunos amigos. Yo trabajo en una radio comunitaria, no es porque ahí, pero hay un programa que se llama La Hora de la Comunidad, abierto para ustedes, con audios pequeños, los mandan por WhatsApp, yo les puedo dejar el número. Hay que promover estos espacios, porque son los verdaderos espacios que es primero. Con todo lo que acaban de decir, más o menos me he enfocado en el tema. Pues los que ya tenemos de 50 años para allá, sabemos que fueron las comunidades eclesiales puras y sabemos cómo es la lucha hoy. He oído lo que hablaron de las parroquias, los sacerdotes van con una línea. Y yo en una parroquia donde estuve, impulsaron parroquia misionera, se llamaba, porque nos pusimos al plan CINE, pero no tiene la misma visión que tienen las comunidades eclesiales de base. Entonces, es importante que promovamos eso. En el programa ahí nadie va a pagar nada, digamos, nosotros, yo le dije a Julio Flores, que estaba abierto, que podían ustedes mandar pequeños mensajes, porque podían hablar durante 20 minutos, y ahí los pasaría yo. Es una radio comunitaria que está allá en el oriente del país. Es el canal. Entonces yo tengo un programa que se llama La Hora de la Comunidad, que está de las 8:30 a las 9:30. Y ¿de la mañana o de la tarde? De la mañana. Y entonces yo vengo de Alegría, que es un pueblo bastante fresco arriba. Ahí estamos luchando con algunas repoblaciones, pero allá no tenemos ahorita, lo más cerca que tenemos es el Padre Poncel, que está en Morazán. Pero viajar de Morazán a la edad de Poncel hasta la zona ahí de los enclaves de Berlín y Alegría está bastante difícil. Hemos llevado a varias personas a que nos hagan ponencias sobre la realidad y pues hemos tenido resultados bastante buenos, porque esos son pueblos. Berlín es un pueblo diferente a Alegría. En Alegría la gente es de corte, si es religioso, te corte así conservador. Si es en lo político, ahí la gente no entiende, solo ven así, no tienen un pensamiento crítico. Si hablamos de Berlín es otra realidad. Si hablamos de Nueva Granada, por ejemplo, en Nueva Granada está la comunidad Hualcho, que son repoblados. En Berlín están las comunidades de Río Los Bueyes y Calpetá, que son repoblados. Entonces, allá es donde trabajamos, ahí trabajo yo con esa gente. Y de suerte tengo ese programa. Yo les invito, o sea, que cualquier persona de ustedes que quiera participar pueda hacerlo. Yo conocí a Julio, que hoy me dijo que no podía estar porque estaba un poco mal de salud. Yo lo conocí porque me conecto a otro espacio que no es que es la escuela
sábados. Así es que mi nombre es José Mercedes y cualquier cosa, comuniquémonos y yo les transmito por la radio. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a dejar la palabra al padre Trini, ¿verdad? Adelante, padre, para poder hacer una réplica de lo que han dicho los compañeros. Bueno, importante la experiencia que también aquí ha salido, porque ha habido bonitas experiencias que se han contado, ¿verdad? Y yo creo que quizás eso nos enriquece, y aquellos que no han tenido la experiencia de las comunidades cristianas de base, quizás eso les puede ayudar a ir un poco entendiendo, comprendiendo lo que es la comunidad y descubriendo que el reino de Dios no lo vamos a construir sino a través de las comunidades cristianas de base. Por ejemplo, estaba viendo aquí algún texto de Medellín que dice, y Monseñor Romero sí decía que las comunidades son las células vivas de la iglesia, y que una iglesia, ya lo diga, una iglesia donde no hay células vivas es como en el cuerpo, si no hay células vivas hay descomposición, hay muerte. Entonces si tenemos una iglesia sin comunidades y vivas, pues sí tenemos una iglesia muerta, que es lo que ya nos hemos lamentado de alguna manera aquí, ¿verdad? Que no se siente la presencia de una iglesia viva que transmita la fuerza y la vivencia de la buena noticia del Evangelio. Y por eso hasta no hay profetas. Hacen falta los profetas como María Romero, profetas como Rutilio, Rafael Palacio. Pues sí, por eso Rafael Palacio, si su problema fue que hasta en una Semana Santa, eso lo puede decir, donde estaba histórica. No, estaba. Bueno, que Rafael Palacio, digo, bueno, ¿y cómo vamos a hablar de la pasión de Jesús hoy? ¿Verdad? Y entonces digo, bueno, con las comunidades veamos. Entonces, ¿cuáles son los pecados que oprimen al pueblo hoy? Y entonces hicieron una gran caja y ahí ponían a un lado desempleo, ¿verdad? Por otro lado, opresión, por otro lado, persecución, ¿verdad? Persecución, por ejemplo, a los sindicalistas, a las comunidades, a todos, la persecución, a todo aquello que pone en riesgo la estabilidad del status quo, que favorece a los pocos y arriba, no favorece al pueblo, ¿verdad? Y entonces, porque el Padre puso eso, y puso un Jesús, una imagen de Jesús con una vestimenta de pobre remendado, ¿verdad? Cargando la caja, y acusaron a ese Padre que es comunista. Y por ahí vino que lo mataron cuando él iba para la iglesia, al Calvario, en la calle, ahí en una cuadra, lo ametrallaron. Entonces, yo creo que es importante, uno, que nos sintamos que nosotros somos la semilla del reino, como comunidad, no como individuos, sino como comunidad somos esa semilla del reino de Dios. Y miren qué importante, que Jesús siempre habló del reino de Dios. Todas las parábolas que ponen en el Evangelio son parábolas que hacen referencia al reino de Dios, ¿verdad? Y el reino de Dios les parece aquellas mujeres previsoras, una llevaron aceite y otra no. Y así, bueno, todas las parábolas hacen referencia al reino de Dios. Y lo que él venía a proclamar es el reino de Dios. Alégrense, como empieza el Evangelio de Marcos, porque ya está cerca el reino de Dios, ya está presente, ¿verdad? Entonces, el compromiso principal que Jesús entendió era eso, proclamar que el reino ya es presente. Entonces,
Esa va a ser también nuestra misión, proclamar el reino. Pero ¿cómo lo vamos a proclamar? Dando señales de cambio. ¿Cómo vamos a ser más fraternos? ¿Cómo vamos a ser más solidarios? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ser capaces de compartir y de ir construyendo una sociedad donde ya no haya acaparadores, como decía Luquillo Grande? La canción esa de Vamos Todos al banquete, habla de que está la mesa común, ¿verdad? La mesa común, cada quien tiene su porqué, su lugar, nadie excluye y tiene una misión. No es solo estar de gorrón comiendo, sino cumplir la misión. Entonces, esos deben ser las comunidades que esa red de base. Y la concepción esa de Jesús o de otros como Gil y tal, de cómo hacer de este mundo el lugar de la felicidad para todos los seres humanos, ¿verdad? Porque ahorita, pues, no es cierto, la felicidad no es para todos los seres humanos, es para uno solo. Y que se estén felices disfrutando de riquezas que le han robado a otros, ¿verdad? Que tampoco les va a durar mucho. Las riquezas materiales no les pueden dar toda la felicidad que quieran. Pueden andar llenas la bolsa, pero sin amigos, sin hermanos. Entonces yo creo que nuestro compromiso es vivir el Evangelio en comunidad, como hemos dicho. Entonces, solo para terminar, leo aquí, dice, mediante, bueno, comenzando por hacerse presente en ellas como fermento mediante un número, aunque sea pequeño, que constituya una comunidad de fe, de esperanza y de caridad. La comunidad cristiana de base es así, el primero y fundamental núcleo eclesial, que debe en su propio nivel responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como también del culto que es su expresión. Ella es pues célula inicial de estructuración eclesial y foco de la evangelización y actualmente factor primordial de promoción humana y de desarrollo. La comunidad después, para poder desarrollar la comunidad hay que resolver sus necesidades, que en algunos lugares será una necesidad, en otros será otro. En algunos será que le llegue el agua, en otros será que todos coman, ¿verdad? En otros será que hay escuela para todos los niños, etc. Es el desarrollo. Entonces, eso es responsabilidad también de la comunidad. Y por eso hay que reclamar derechos. En otros casos se habla de derechos de las personas, pero los derechos, ¿quién nos ha concedido esos derechos? El que nos dio la vida. Así que ahí tenemos la comunidad cristiana, entonces tiene gran responsabilidad en que si hay una comunidad, pues sí, cuando nos dio el Evangelio aquí, decía que la gente admiraba a la comunidad. ¿Por qué la admiraba? Por su manera como vivían, como compartían, como entre ellos se llevaban, cómo se solidarizaban, etc. Ahora, como se ve muy individualistamente, nadie llama la atención. Por la comunidad nadie llama la atención cuando pongan en práctica esos valores del Evangelio. Vamos a dar una última ronda, ¿verdad?, de 3 participaciones, porque ya tenemos que ir cerrando. Ya Lázaro me había pedido la palabra, ¿verdad?, igual ser concreto. Yo también quería participar, no sé si hay alguna otra participación extra, ¿verdad? Y al final, y al final le pediré a Pablo que dé el cierre, ¿verdad? Lázaro, entonces. Resucitó Lázaro. Tal vez como quizás un poco más de retroalimentación de lo que hemos estado platicando ahorita.
activas, ¿verdad? Entonces, y dice que la iglesia, la comunidad, es una familia, ¿verdad? Y como familia no debemos estar más que ninguno del otro, no debemos estar unidos, ¿verdad? Entonces, solamente así podemos sacar una iglesia adelante. Entonces hemos visto que a través de la historia, pues el cristianismo, en este caso los cristianos, han buscado esas libertades, han buscado proteger esos derechos, ¿verdad? Entonces, y ahorita con el Papa está mencionando un sínodo, ¿verdad? que debe cumplir esos elementos de la corresponsabilidad del cristiano. Habla de la corresponsabilidad, de la participación, de la comunión, que son elementos esenciales para mantener una iglesia unida, ¿verdad? Entonces, y una comunidad, no digamos, pues, que busca esa justicia, ¿verdad? En la sociedad. Entonces, si recordamos los evangelios, bueno, yo esto lo menciono en muchas reuniones, Jesús cuando empezó a organizarse, hay un contexto político bien fuerte. A Juan lo meten preso. Después del suceso, Jesús empieza a buscar fuente y a organizarse, ¿verdad? Entonces, ver la pobreza que había, ver la ingratitud, ver la injusticia, en ese momento Jesús pues se organizó con los 12 apóstoles, ¿verdad? Que es una forma revolucionaria que podemos ver desde ese inicio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, así de que, y lo mismo ha pasado aquí en el país, ¿verdad? Por medio del Padre Rutilio Grande, por medio de Monseñor Romero, que han sido fuentes inspiradoras para que la comunidad se pueda organizar, ¿verdad? Hoy como que no tenemos una fuente muy grande para que nos inspiremos, pero sí tenemos esos personajes históricos ahorita, que nos estamos sacando a luz y estamos recordando esa fuerza que ellos tenían, ¿verdad? Y la lucha que nuestros anteriores compatriotas pues lograron hacer. Así de que hoy pues estamos en esa nueva historia, en esa nueva tendencia, ¿verdad? Con esa conciencia, ¿verdad? Que nos habla el Evangelio, pero que también la llevamos ya adentro, porque somos bautizados, ¿verdad? Sacar esa convicción de sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Que no debemos de dejar permitir que participen nuestros derechos, ¿verdad? Así que tenemos mucha inspiración, hay muchos documentos que leer, ¿verdad? Mucha literatura que nos puede inspirar a que no sentirnos solos. Y bueno, el compañero allá habló que también allá en Sultán, allá hay otra fuerza, ¿verdad? Yo conozco otro grupo también de compañeros, está hablando aquí con compañeros aquí, que también hay otro grupo hablando también de estas cosas, capacitando a la gente, politizando a la gente, ¿verdad? No es partidizando, no es politizando a la gente, dando conocimiento para que la gente conozca realmente sus derechos. Así que creo que estamos bien enchufados en eso, ¿no? Así que hay que seguir adelante. Bueno, gracias. Puede pasar, como usted guste. No, solo quiero retomar las palabras que el Padre dijo. Jesús habló tanto del reino de Dios, pero a mí lo que me llama la atención es que algo tan grande lo ejemplificó en algo chiquito. Una semilla de mostaza, un poquito de levadura, algo chiquito que comienza a transformar. Entonces las comunidades de base son eso, algo chiquitillo, insignificante que nadie sabe, pero que va transformando. Y algo importante que también decía el Padre es que eso comienza con un compromiso personal que te quiere, perdón la expresión, que te quiere entregar la vida. ¿Por qué es eso? Porque meterse a comunidades de base implica entrar en contra del sistema. Y el primer opresor y el primer sistema que vamos a chocar es la jerarquía de la iglesia. Porque la jerarquía de la iglesia no le interesa. Hay primero que convencer a los curas para esto. Y está esperando con algunos, por excepción, que se han metido. Le digo porque mi papá, yo soy originario de Toto, mi papá surgió en estas primeras comunidades de base. Pero yo recuerdo, porque en la casa de él hacía la celebración de la palabra, la Eucaristía, pero después no se llenaba tanto de cristianos, sino que de la guardia llegaba a buscar a mi papá. En tiempo que estaban matando a los catequistas, todo eso, Xochitoto, ya. Entonces, que cuando la gente de la guardia iba a llegar a la casa de mi papá, la gente le decía, Antonio, correte. Y mi papá se iba a dormir en una puerta de un padre mago que tenía. Porque el cura, llama a Jorge, el padre que estaba en el tiempo, ¿te recuerdas? El padre de Xochitoto, lo asustaron, agarró la cruz y no volvió. Y dejó a toda la gente, como te va a hacer, tiradas, abandonadas.
pero sobrevivieron la guerra. Yo estoy aquí porque sobreviví. Entonces, desde chiquito acompañaba a mi papá porque allí en la casa así las palabras. ¿Qué quiero decir? Sepamos y tengamos claridad y conciencia de qué nos estamos metiendo, porque se nos va a complicar la vida. O vivimos cómodamente así, o nos metemos algo así, pero el costo es caro, señor. Nos van a quitar el pantalón y el calzoncillo en la calle. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a pelear, como alguien decía, vamos a exigir los derechos. Y los derechos es educación. Métete a hablar de educación. Día que la educación está mala, día que la salud está mala, y se va a echar aquel encima. Y con un Twitter para decir, este cristiano, pues, claro, todo está bien porque nadie dice nada. Y no estoy hablando que está mala la cosa, sino cuando comenzamos a crecer, a ese germen, a crecer, a cambiar la estructura, vamos a tener claro que vamos a chocar contra muros muy sólidos, incluyendo, le digo sin miedo, la jerarquía de la iglesia. Y más la misma familia. Entonces, ¿qué es importante? Lo que retomar las palabras que el Padre dijo. El reino de Dios es un compromiso personal de hacerlo crecer en la medida que yo me convenzo y cambio y voy comenzando a crecer, no allá, en la familia, señores, tiene un rol enorme que convertir. La familia, después el vecino, después la comunidad, y después el país y la sociedad entera. Yo también quiero decir algo encaminado a eso, ¿verdad? El Padre Trini también ya había mencionado que las comunidades ahorita son una semilla, y que no son semillas de individuos, sino de comunidades. Que es hasta interesante que hemos estado hablando acerca de Rutilio, pero puchica, en la par de Rutilio pues sale siempre Romero, sale Marcelino, sale toda esta comunidad de gente que ha estado apalancando de alguna manera. Ahora yo creo que también han estado hablando acerca de otro tipo de párrocos, ¿verdad? De párrocos que más bien ponen el límite al pueblo, ¿verdad? Y yo creo, porque también hemos estado hablando acerca de la noción esta de, bueno, del partido, ¿verdad? Estos curas que vienen y ponen ese límite al pueblo han tomado una opción partidaria, pese a que puede que no estén en un partido legalmente inscrito, ¿verdad? Dígase Arena, dígase PCN en aquella época, o cualquier otro partido que hubiese existido o que existe. Pero es una opción en favor de, como ya lo decía, del hacendado, ¿verdad? De los que tienen la hacienda, del patrón, ¿verdad? De los que son dueños del país, ¿verdad? De eso, de los que expropian, de los que quieren acumular a costa de la vida, de la sangre del pueblo, ¿verdad? Y a costa del trabajo y del sudor y del hambre. Entonces, eso también es partido. Ahí han tomado una opción preferencial por el patrón, ¿verdad? Una opción preferencial por el opresor, ¿verdad? Ahora, nosotros también tenemos que tener bien clara que la opción preferencial por el pobre es una opción, es un partido, ¿verdad? Que ciertamente esta opción es tan liberadora y es tan buena que inclusive va a liberar al opresor de la propia opresión que se está haciendo a sí mismo, ¿verdad? De su propia deshumanización a la hora de no reconocer al otro como persona, ¿verdad? Sino como un objeto al que puede usar y desechar. Entonces, decir eso, ¿verdad? De que ahorita, como semilla, ¿verdad? Necesitamos empezar a crecer también, ¿verdad? Empezar a juntarnos más, ¿verdad? Y convertirnos en un bosque, ¿verdad? Ahora, para eso, ciertamente también va a ser necesario un grado de representación, ¿verdad? Para que todo este poder de esta comunidad, ¿verdad? Logre condensarse y llevarse a lo concreto y resolver problemas concretos, ¿verdad? Para eso son los representantes. Pero el representante no es el que tiene el poder, ¿verdad? ¿Vean? Los políticos no tienen el poder, los curas no tienen el poder está acá, en la comunidad de Dios, ¿verdad? Y estos representantes tienen que hacer como hizo Cristo, venir a agacharse y lavarle los pies al pueblo, ¿verdad? A las comunidades. Y tenemos que ir entendiendo eso porque digamos que la comunidad de comunidades es ciertamente la nación, como ya lo dijo el compañero, ¿verdad?
esa estructura que nosotros pensamos, que los políticos acá arriba están, ¿verdad? Y en eso no nos vamos a meter, como no, es ahí donde podemos encarnar la mayor cantidad de soluciones concretas para las comunidades, ¿verdad? Porque esas instituciones nos han dicho de que no son de nosotros, pero son de nosotros. Nosotros las hemos hecho, nosotros las mantenemos, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es decirles, miren, se las están robando, devuélvanselas al pueblo, devuélvanse a la comunidad de Dios, ¿verdad? Entonces yo ahí me voy a ir quedando y bueno, le voy a dar un espacio chiquito al Padre Trini para que cierre y de ahí le voy a dar espacio a Pablo. Gracias. Como las comunidades tienen que reflejar que están viviendo, que están haciendo vida del Evangelio. Y como el Evangelio, como decía Rogelio Grande, no admite caciques. En la comunidad hay que también evitar que son caciques o que existan. Por eso, como experiencia, cuando nosotros comenzamos la comunidad cristiana, que como ya digo usted, en Santa Lucía, yo comencé allí al mismo tiempo que comenzaron en San Camilo, y casi con los mismos métodos, porque los padres belgas, antes de venir acá, pasaron por la experiencia de Panamá, de San Miguelito y de Santa Lucía. Fueron 6 laicos enviados para que fueran a recoger la experiencia. Entonces casi empezamos con el mismo método en Santa Lucía. Cuando Terence que llegó, por lo menos yo dejé 25 comunidades de verdad, lo que pasa es que después fui a dejar y llegaron a otras comunidades, y allí entró la relación en aquella zona y después se fue extendiendo de esa manera, de cómo esas semillas del reino que son las comunidades van creciendo y van convirtiéndose en transformación de la realidad. Claro, por eso allá era una zona campesina, empezaron los campesinos a preguntarse, ¿y esta situación tan difícil del campesino nunca va a cambiar? ¿Cómo que nunca? Y no, nosotros somos los transformadores. Si las transformaciones no las vamos a esperar que nos lluevan, las vamos a hacer nosotros, y las vamos a hacer los pobres, los sencillos, los humildes, los que somos víctimas, somos los que vamos a levantar la dignidad de todos. Entonces, quiero decir que conviviendo también las relaciones interpersonales como fraternas. Entonces nosotros decimos, ¿usted cómo se llama? Por ejemplo, ¿usted cómo se llama? ¿Ah? No, vaya. Allá, Tere. Entonces decíamos, ¿cómo se llama usted? Mi verdad, la primera reunión. Yo me llamo Norma. Vaya, está bien, Norma. Así lo digo. Aquí, en la comunidad, vamos a evitar cuñas que crean distancia. Cuando usted le dicen doña Norma, ya hay una distancia, porque no todos son doña, pero yo soy doña. Eso lo puede ir creando una sensación de caciquismo. ¿Y usted cómo se llama? Pedro. Bueno, no, aquí no hay don Pedro, aquí hay Pedro. En esta comunidad hay Norma, hay Pedro. ¿Y usted cómo se llama? Trinidad Nieto. Bueno, aquí no hay cura. Hay otro miembro de la comunidad, como Trini. Nadie me decía el padre yo, porque eso ya me estaba sacando del rango comunitario. Ya me estaban subiendo a otro rango. En la comunidad, Jesús no creó rangos. No digo Pedro vale más, Santiago vale más, el otro vale menos, no. Todos iguales, ¿verdad? Y la canción que cantamos con las palabras de los aquí todos, cada cual con su taburete, ¿verdad? No va a estar uno en un sillón mejor, ¿verdad? Y en un puesto mejor. No, todos iguales. Entonces la comunidad cristiana debe ser así, ¿verdad? Todos, pero todos interesados en transformar la realidad, ¿verdad? Por eso el campesino ha transformado su realidad campesina. Que ahí está el presidente, pues sí, a él no le interesa cambiar la realidad
de los campesinos porque les interesa favorecer a los oligarcas. Entonces no esperemos que de ahí va a venir el cambio. Los obreros, ¿de dónde va a venir el cambio? De arriba de los empresarios, no, hombre, si ellos lo que quieren es ganar más explotando al obrero. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, somos nosotros la semilla de la transformación. Si el pueblo no se organiza, y nosotros con el sueño de Jesús de organizar comunidades, por eso los primeros cristianos, lo primero que será organizar comunidades, ¿verdad? Pablo por eso aparece tanto en Éfeso, en Roma, en Filipo, etc. Donde iban, formaban comunidades y eran los que después iban transformando. Y lo mismo hicieron Pedro, bueno, todos formaron comunidades. Y todos miren cómo terminaron. ¿Quién de todos murió tranquilo en su cama? De los discípulos de nadie. Todos murieron porque eran estorbos, como decía Monseñor Romero. Se volvieron estorbos. Como se volvió estorbo hoy, lo podemos entender mejor viéndolo a Monseñor Romero, como estorbó Rutilio Grande, que lo mataron. Ernesto Barrera estorbó y lo mataron. A Padre Rafael lo mataron, al otro lo mataron allá en San Esteban Catarina. Bueno, estorbaban para este tipo de sociedades y sistemas que tenemos, eran un estorbo, porque estaban defendiendo la dignidad de los pobres, de ahí la opción por los pobres. Si usted no opta por los pobres, va a optar, como digo alguien aquí, por los ricos, por los opresores. Bueno, entonces, digo yo que hasta comenzar dando esos pequeños signos, ¿verdad? Mire, aquí usted no es más que nadie. Claro, la señora que siempre vivía ahí le decían niña fulanita, se sintió mal porque ya no le va a decir niña fulana, con su nombre. Porque le decíamos, ¿cómo la bautizaron usted? Rosa María. Ni apellido, porque cuando uno bautiza no le dice te bautizo Rosa María Hernández. No, en el bautismo no se menciona el apellido de nadie, solo el nombre, ¿verdad? Entonces así, porque quizás Dios así nos va a llamar por ese nombre, ¿verdad? No hay nombres de alta alcurnia o apellidos de alta, no, allí no existen. Entonces, tenemos que dar esa señal en la comunidad cristiana, todos iguales, y no es nadie más que nadie, ¿verdad? Todos iguales, queriendo construir el reino, hablar de la un tema, el primer tema que nosotros tocamos fue en la primera reunión, el tema de la justicia. Leímos un tema de la Biblia, y entonces preguntamos, y todos sabemos qué es la justicia, ¿verdad? O a cada quien se le preguntó, y usted tiene la experiencia de una injusticia. Entonces ya, algunos se quedaban, pero no estaban ubicados en el contexto de la realidad, ¿verdad? Entonces le preguntan, digo una injusticia, no sabían qué decir. De repente, a nosotros ya no nos pasa eso. Pero otra respuesta, pero ¿qué hacemos contra esa injusticia que tiene que desaparecer? Porque el Dios en quien creemos, el Jesús en que seguimos y creemos, no admite la injusticia, ¿verdad? Entonces, son señales que tenemos que ir dando como miembros como comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros apoyamos mucho. Digo, en Santa Lucía era una zona obrera, apoyábamos todas las huelgas que se daban, porque había muchas fábricas en ese tiempo. Y como nos pedían ayuda, yo pedía apoyo, la gente llevaba víveres, llevaba lo que sea. Y en la noche, después de la última misa, decía, bueno, miren, ahí está todo lo que han dado. Quiero que se organice una comisión para ir a entregarlo a los trabajadores. Tenía un objetivo. Uno, porque la campaña siempre es en contra del trabajador que está luchando por la justicia, que es un aragante, que quiere ganar sin trabajar. Entonces, nosotros nuestra idea es que vayan y tengan contacto con el trabajador. Que hablen. ¿Quién es el trabajador del que la radio está diciendo que es un aragante y no quiere trabajar? Ahora dile por qué están en huelga.
Pero ya la gente debe entender a esa injusticia que nosotros no vemos, pero que hay que combatir. Bueno, me quedo aquí porque por el tiempo, pero digamos. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Pablo para que cierre la actividad. Bueno, gracias a todas y todos por acompañarnos este sábado también de parte de Encuentro Romeriano, que en realidad yo tomo la palabra, pero la idea es que nos sintamos parte de este movimiento, ¿verdad? Que estemos concientizándonos cada vez más en que este es un proceso de construcción. Es decir, no estamos organizando actividades aisladas, ni estamos organizando seminarios o jornadas de formación que no tienen una hilación. Al contrario, esto forma parte de un proceso de construcción colectiva. El primer espacio donde estamos poniendo a prueba la construcción de comunidad es este. Es decir, la primera comunidad que debemos empezar a sentir nuestra es esta comunidad. Entonces, cuando estamos hablando de recuperar la herencia de las comunidades eclesiales de base, cuando vimos la experiencia del Padre Trini, cuando hablamos de la responsabilidad que tenemos de vincular la fe con una acción colectiva, social, política, estamos hablando de hacer este esfuerzo. Es decir, en la medida en la que seguimos consolidando este espacio y consolidando el trabajo que estamos haciendo acá, estamos empezando a construir comunidad. Entonces, la idea que quisiera yo recuperar de todas las intervenciones que hemos hecho es que esa idea de construir comunidad no está lejos, no está afuera, está aquí, ¿verdad? Es decir, en la medida en la que estemos convencidos de que esta es nuestra primera comunidad, el trabajo va a cambiar. Pero si venimos con una idea de que la construcción de comunidad es más allá, es más adelante, es en otro lado, voy a venir cuando pueda, voy a hacer un acto de presencia y luego pues no voy a seguir el proceso de construcción, la comunidad no se va a consolidar. Entonces yo quería yo quería terminar con ese llamado a que no perdamos la fe en este proceso organizativo, que juntemos nuestra fe cristiana que nos ha traído hasta aquí, porque nos parece que aquí hay un espacio donde se puede debatir desde esa fe y también desde otras perspectivas de construcción de una sociedad distinta. Hagamos ese acopio de fe también en el proceso organizativo que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Ya quedó. Entonces, sigamos en este esfuerzo. Solo quiero reiterar algunas fechas. Después de esta fecha, del 18 de febrero, vamos a seguir con el seminario de fe y política, ¿verdad? En marzo. Esta actividad de hoy, del 18, era una actividad individual, digamos, solo la actividad del mes. Pero ya en marzo volvemos a seminario. El primer sábado de seminario es el 4 de marzo. El segundo es el 11 y el tercero es el 18 de marzo. Aquí vamos a volver al tema de Monseñor Romero y la organización popular. Ahora hemos tenido un primer espacio de reflexión sobre la organización a partir de comunidades eclesiales de base desde la mirada de Rutilio Grande. Pero en el seminario vamos a recuperar también los esfuerzos organizativos populares, la mirada de Monseñor Romero y la realidad de hoy. Esa sería la idea de las 3 sesiones. Mirar un poco hacia lo que se hizo en estas décadas pasadas, que es una herencia nuestra, pero también ver la responsabilidad que tenemos hoy, cómo vinculamos las dos cosas. Ese es el tema del seminario, 4, 11 y 18. Y el 25 sería la conmemoración del martirio de Monseñor Romero, que estamos por terminar la definición de cómo vamos a hacer esa celebración, esa conmemoración, y les vamos a dar los detalles. En abril también vamos a tener actividad que ya les vamos a ir anunciando. Entonces menciono esto porque estos espacios formativos apuntan a que consolidemos nuestra propia organización aquí en esta comunidad inicial. Adelante, ¿usted quería decir algo? Sí,
Sí, solo quería, me llama la atención la actividad, pero quisiera saber hasta dónde quieren llegar. Si solo es por lo de marzo de conmemoración de Monseñor o este es un camino más largo. Me gustaría saber para dónde vamos, para poder empapar del proceso y dividirlo. Sí, la idea. Pensé que usted también quiere decir algo. Diga de una vez y ya. Bueno, tal vez decirte que realmente acá lo que se motiva es a que seamos misioneros, ¿sí? Y de hecho asumir como misioneros la construcción del reino, como nos decía Padre Rutilio y Monseñor Romero. En ese sentido, desde ya, digamos, porque si podemos invitar a otros hermanos, porque dentro de las comunidades actuales se está desvirtuando ese papel como comunidad eclesial de base. Vaya, donde nosotros estamos ahí se habla de pequeñas comunidades, pero ya no se habla de la comunidad eclesial de base. Entonces, retomar ese papel como misionero, y si en la medida que podamos traer a otros hermanos de las mismas comunidades donde estamos participando, porque tenemos que incidir así dentro de los demás hermanos de la comunidad, porque el responsable, la cabeza, digamos, el padre, va desvirtuando ese papel, nosotros empujamos así, y si podemos traer a otros, pues bendito sea Dios. Muy bien. Digamos que las dinámicas son dos, ¿verdad? Una dinámica es consolidarnos aquí en la comunidad inicial y la segunda es la que dice el hermano, el compañero, es cómo hacemos para hacer que este proceso también crezca hacia afuera, ¿verdad? Que recupere ese sentido de comunidad eclesial de base, de sentido organizativo. Solo respondo la otra inquietud y después le doy la palabra. Nosotros estamos en un esfuerzo de construcción de un movimiento social de inspiración romeriana. Nosotros queremos que este esfuerzo se convierta en un movimiento que tenga larga vida, larga actividad, ¿verdad? De largo plazo. Entonces es un movimiento que se abre también al ecumenismo y que tiene carácter laico, es decir, un movimiento de inspiración cristiana abierto al ecumenismo, laico, y también con una clara determinación por asumir la dimensión política de la fe. Entonces sí, esto sigue, ¿no? La celebración del 25 de marzo es una parte, digamos, de todo el proceso que queremos seguir de construcción del movimiento, incorporar más parroquias, incorporar más gente de diferentes lugares. La idea es que este movimiento crezca y que tenga semillas en varios lugares. Esta es una primera semilla, ¿verdad? Es la primera comunidad. Sí, solo lo que acabas de decir, todo es un proceso, un seguimiento, así como la historia de la salvación se ha ido dando, incluso eso es parte de la historia de la salvación, porque estamos buscando tanto nuestra propia salvación, porque acordémonos que cada uno vamos a dar cuenta de nuestros actos. Entonces, si nosotros no hacemos nada para que el reino de Dios siga creciendo, porque el reino de Dios ya lo tenemos en el pueblo, en las necesidades de las demás personas y en las necesidades súper extremas. No todos tienen el mismo nivel de necesidad. Entonces, nuestra responsabilidad como cristianos bautizados es, porque desde el momento en que somos bautizados somos misioneros, ¿verdad? Entonces, tenemos que continuar, no estancarnos. Entonces, este tipo de, ¿cómo se llama?, de formación, porque es una autoformación, es para que nosotros vengamos y la transmitamos, porque de nada nos sirve que solo pues, la tengamos acá, ¿verdad? Me empape y qué, y los demás, o sea, la idea es que la compartamos y hagamos vida del evangelio. Y a ejemplo de nuestros mártires, porque como decía el padre, ya prácticamente con ellos se
encaja o no, y no es esa la idea, sino que tenemos que seguir, ¿cómo se llama?, con más mensajeros, ¿verdad?, con más profetas, ¿verdad?, porque todos somos llamados a ser profetas. Solo quiero agregar una cosa de todo lo que hemos dicho, o sea que la semilla está aquí, la tenemos, o sea, todos traemos la experiencia de las comunidades de alguna manera, no como el espacio que fue en el 80, se ha ido transformando en diferentes espacios, pero está aquí la semilla, y lo que estamos ahorita es tratando de recuperar, mantener y hacer que crezca esa semilla nuevamente. Entonces, aquí está, aquí está. Hay que hacer crecer esa semilla. Mauricio, breve, ya nos pasamos de la hora. Sí, yo sé, y quiero ser, digamos, más puntual. Ya acá todos sabemos y tenemos más experiencia de las primeras comunidades que se de base, y ya por figurando, por ahí. Ya tenemos conciencia de lo que es eso. Ahora, como bien dices tú, que este es un proceso que no se va a quedar corto, a largo plazo. Entonces, yo sugiero más adelante siempre la formación de los líderes, y por otro lado, para que esto se vaya haciendo más grande, como semilla mostaza que dice el Evangelio, los que tengamos oportunidad lo llevemos a las parroquias, que tenemos accesibilidad con un hermano, vaya, yo tengo no gran amistad, pero tengo contacto con el cura párroco de la parroquia. Entonces se le puede ir diciendo de que hay una formación para esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, para que ellos empiecen a dar, digamos, el permiso, la pauta, no permiso, pero la pauta para que esto se vaya conociendo ampliamente hasta llegar al logro definitivo, último, de volver a reiniciar lo que comenzó allá en Pino Grande. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Digamos que estas semillitas que estamos poniendo con los seminarios, con esta reflexión, tienen que servir para que germine de acá un movimiento, una recuperación de esa herencia, y también, como decía Luz, una actualización de esa herencia, es decir, cómo esa herencia se puede rehacer en el ahora, ¿verdad?, en el presente. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias otra vez por venir. Solo para cerrar, la hermana Teresa quiere leer unas pequeñas palabras de señor Romero. Sí, como estábamos viendo que en este compromiso no es fácil, ¿verdad? Y eso también lo vivió Rutilio, lo vivió Monseñor Romero. Entonces, en el Villa Crucis está esto, y las palabras de Monseñor Romero, dice: el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede usted decir, si llegaran a matarme, que perdono y bendigo a quienes, ojalá así se convencieran de que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Gracias.